El presidente del Gobierno no ha comparecido hoy en el pleno extraordinario del Senado para dar explicaciones sobre el trágico accidente ferroviario de Adamuz. Tampoco se ha acudido esta tarde al funeral religioso por las víctimas en Huelva y solo se refirió a esta tragedia en un mitin para reforzar a Óscar Puente, convertido ahora en su cortafuegos. Problemas de conciencia, miedo a los insultos, incomodidad ante los funerales religiosos. La imagen del ministro de Transportes hoy en la Cámara Alta ha sido tan elocuente como inquietante. Ha comparecido solo, completamente solo, ningún miembro del Gobierno a su lado, ninguna mirada cómplice desde la bancada azul, aislado, expuesto, cargando en solitario con una responsabilidad que no le pertenece en exclusiva. Y mientras Sánchez se esconde tras el silencio, su ministro de Transportes se va consumiendo ante las cámaras cada vez más debilitado. Cuando un presidente se ausenta en los momentos más graves, no solo abandona a las víctimas, también sacrifica a los suyos para salvarse a sí mismo. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. Dolor, silencio y lágrimas que apenas se han podido contener y junto a ellos una rabia sorda y una profunda sensación de desamparo. Buenas noches, así se han sentido hoy las víctimas y los familiares de los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz durante el funeral celebrado esta tarde en Huelva. La mayoría de los fallecidos eran de allí y hasta la capital onubense se han desplazado los reyes de España, 3 ministros del Gobierno, el presidente de la Junta de Andalucía y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Las ausencias también han marcado la jornada. No ha acudido el presidente del Gobierno, pese a no tener hoy ningún acto oficial en su agenda. Tampoco ha estado el ministro de Transportes, Óscar Puente, responsable de las infraestructuras, ni el líder de Vox, Santiago Abascal. Más de 4.000 personas han asistido a esta misa católica. Algunas familias habían anunciado que no acudirían si lo hacían los políticos, pero aún así la ciudad de Huelva se ha volcado con las familias y con las víctimas y sus familiares. Laura Zembranos, buenas noches. Cuéntanos cómo ha transcurrido este funeral. Buenas noches, José Luis. Pues ha sido un funeral emotivo que ha durado en torno a 1 hora y media. Una misa católica en la que hemos visto lágrimas también a supervivientes de aquel accidente, aún con sus heridas visibles. Familiares con rosas, con fotos de sus seres queridos que se marcharon en ese fatídico accidente. Una ceremonia con presencia de los reyes y de algunos representantes políticos. Muy emotiva ha sido la intervención conjunta de los familiares de las víctimas, y el que pedía que se aclare lo ocurrido era el propio obispo de Huelva. Es necesario esclarecer la verdad de lo ocurrido y actuar con justicia para que su sacrificio no sea olvidado y para que en la medida de lo posible se eviten tragedias semejantes en el futuro. Ellos no solo son los 45 del tren. Ellos eran nuestros padres, madres, hermanos, hijos o nietos. Ellos no solo son los 45 del tren, ellos eran la alegría de nuestros despertares y el refugio de nuestras penas. Ellos no solo son los 45 del tren, ellos eran la ilusión de buscar un futuro mejor, la alegría de disfrutar momentos en familia o el deseo de volver con sus seres queridos. Ellos eran eso que ya nunca serán. Porque ellos no solo son los 45 del tren, ellos eran parte de una sociedad tan polarizada que empezó a resquebrajarse hace mucho tiempo y no nos estamos dando cuenta. Ellos no solo son los 45 del tren, pero son los 45 del tren. ¿Y nosotros? Nosotros somos las 45 familias a las que se les paró el reloj a las 7:45 de aquella fatídica tarde. Eran las desgarradoras palabras de Liliana, hija de una de las fallecidas en el accidente de los 45. La verdad es que sus palabras nos han emocionado y nos han roto el alma. Un discurso valiente, dando las gracias a los vecinos de Adamuz y a tanta gente que les han ayudado. También ha dicho que en ese funeral la única presidencia que querían era la de Dios en relación a la ausencia de Pedro Sánchez y que solo la verdad de lo ocurrido les ayudará a curar la herida. Horas antes, el ministro Puente comparecía en el Senado para dar explicaciones sobre el
accidente tras el rechazo de Pedro Sánchez a acudir como había exigido el Partido Popular. Ya en la entrada al hemiciclo se anticipaba lo que minutos más tarde iba a ocurrir. Sí, porque días atrás ya hemos escuchado a varios representantes políticos pedir la dimisión del ministro Óscar Puente y hoy no ha sido menos. Le han recibido así a su entrada en el Senado. Señorías, ruego silencio. Un ministro que hoy ha estado completamente solo en la Cámara Alta. No le ha acompañado ningún otro miembro del Gobierno y eso que el propio Pedro Sánchez también estaba citado hoy. Óscar Puente justificaba su gestión y respondía ante los gritos de dimisión. ¿Tienen claras cuáles son las responsabilidades políticas? Pues enhorabuena, enhorabuena. Porque a mí me parece harto difícil. Primero tendremos que ver de verdad qué es lo que ha pasado. Incluso aunque a veces me pueda precipitar aportando alguna información y luego me tenga que corregir. Prefiero pecar de eso que no de todo lo contrario. Yo he asumido riesgos y seguramente cometeré errores. Ninguno de mala fe. La línea de alta velocidad Madrid-Sevilla no es una infraestructura abandonada ni olvidada. Yo no he estado personalmente en Rodalíes. Les pido que se pongan en este momento en mi lugar. Yo desde el domingo de la semana pasada prácticamente no sé si he dormido 3 horas al día. He mandado a mi equipo, yo sé que ustedes duermen a pierna suelta en cualquier circunstancia, no es mi caso. Después de su comparecencia, turno de nuevo para los grupos que le han vuelto a pedir su dimisión y le han lanzado un auténtico aluvión de críticas, también para Pedro Sánchez por no acudir al Senado. Hoy delega en él, sí, delega porque le protege de la mentira, delega con una realidad inventada al margen del dolor de las víctimas. Por eso Sánchez no cesa al ministro, por eso el ministro no dimite. La silla del presidente está vacía. Si con 46 víctimas mortales el presidente del Gobierno no viene al Senado, ¿qué tiene que ocurrir en España para que el presidente venga? Si le queda un mínimo sentido de dignidad institucional, hoy debería terminar esta comparecencia con 3 palabras. Presento mi dimisión. Como ministro de Transportes, es el responsable último del servicio de ferrocarril. Usted debe dimitir. Señor Puente, dimita. Això s'ha acabat, s'ha acabat. Señor Puente tiene que dimitir porque su corrupción, desgraciadamente, mata. Bueno, vamos a charlar ahora mismo con Ramiro Aurín, es un ingeniero con una amplia trayectoria profesional en el ámbito de la ingeniería civil, es vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y es uno de los expertos que más estamos escuchando estos días en los medios de comunicación tras el accidente ferroviario de Adamuz. Buenas noches, señor Aurín. Muy buenas noches. De todo lo que conocemos hasta ahora, hay que reconocer que la investigación está siendo rápida. ¿Qué hipótesis técnica le parece la más consistente sobre la causa del accidente? Bueno, está claro parece que está claro, lo está diciendo la comisión, que está bien presidida, que ha sido un fallo en la soldadura, que hay una soldadura que ha cedido y que, bueno, a partir de un mantenimiento general manifiestamente mejorable, parece que esa soldadura se rompió y a partir de ahí, como estamos en una zona de desvío, un descarrilamiento que en principio no hubiese dado más que un susto, algún tropezón a algún pasajero y algún coscorrón, pues se hizo que los 2 trenes posteriores se metieran en el desvío, acabaran por culpa de ese meterse en el desvío, acabaran en la vía contraria y se desencadenara la tragedia, ¿no? Lo normal es que nos digan que, bueno, ya nos lo han dicho, ha sido la soldadura, ahora hay que ver por qué la soldadura falló. Eso va a ser un poco más complicado, pero al final aflorará algún error en algún momento, porque las soldaduras, todas se miran, se controlan, todas en el AVE, absolutamente todas. Se controlan con un protocolo riguroso que si se hace correctamente, pues manifiesta la posibilidad de que haya
un fallo en esa soldadura. La soldadura se hace in situ y, por lo tanto, es susceptible de que eventualmente tenga algún defecto, pero para eso se hace el protocolo de inspección posterior y, bueno, pues ahí debería de haber aflorado los problemas que habían. Y no ha sido así. Claro, pero, señor Aurín, el ministro nos ha dicho que una auscultación, el día antes, incluso, en ese tramo, no hubiera detectado ese problema. Es decir, que esto, yo no sé si puede volver a pasar o no tenemos garantías técnicas de que vuelva a suceder. Eso no es verdad, porque en principio la rotura la rotura se produce a partir de algún pequeño microdefecto muy difícil desde luego no de ver con los ojos, pero sí con ultrasonidos y sí con los mecanismos adecuados. O sea, no es cierto que una auscultación intensa previamente no hubiese detectado eso. Claro, ahora no se puede afirmar nada porque nunca lo podremos comprobar, ¿no? Pero vamos, el sentido común y la técnica nos dicen que el protocolo, es decir, un soldador de estos envía pues, a hacer cientos de soldaduras cada año, sin duda. Y evidentemente, como estamos al aire libre, estamos en condiciones que no estamos en un taller y en fábrica y tal, puede haber algún pequeño defecto, una pequeña mota de escoria que se mezcle en la colada y que a partir de ahí, pues aunque sea muy pequeña, acabe desencadenando una fisura y un defecto. Pero en principio el mecanismo, el protocolo de control debe de controlarlo. No se rompe porque sí si no hay un defecto íntimo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, evidentemente, contra más cerca está del momento de rotura, que quiere decir que ese defecto ya se está manifestando y está tomando una dimensión, pues es más fácil detectarlo con los ultrasonidos, que es sobre todo la técnica mejor para hacer eso. Entonces, bueno, lo ideal es verlo en principio, en origen, tranquilitos, quietos, después de hacer el trabajo, que es lo que se hace en principio, pero después, si el tren de auscultación, el tren laboratorio, pasa a la velocidad correcta y en el momento adecuado, y desde luego el día de antes seguro que era un momento adecuado. No es probable, digamos, que la posibilidad, incluso ahora el mantenimiento es insuficiente, eso está claro. Pero bueno, incluso con un mantenimiento suficiente, pasar el día de antes de un posible accidente, pues es improbable. Lo que ocurre que insisto, con una periodicidad razonable, lo lógico es que el tren auscultador con ultrasonidos lo hubiese detectado. Entonces, bueno, está diciendo de alguna manera que el ministro Puente miente. Yo no sé si ha detectado más mentiras o medias verdades. Que como no sabe, le habrán dado una explicación eufemística y él habrá traducido así. Yo no quiero decir que miente, pero él es abogado, como sabéis vosotros, que ha sido alcalde de Valladolid, sí. Y por lo tanto, bueno, pues no sabe de eso, se supone que le asesoran y le habrán dicho, no, aunque hubiera pasado ayer, pues no hubiéramos visto. Bueno, pues algo le tienen que decir al hombre, ¿no? Pero desde luego eso es incorrecto, ¿no? Eso no es así. ¿Usted cree que el gobierno está intentando de alguna forma crear un relato para quitarse cualquier responsabilidad de encima? Hombre, digamos que pensar eso después del tiempo que llevamos, pues parece que es lo habitual, ¿no? Que hay relato, está claro. Hombre, y la responsabilidad política de 45 defunciones por accidente, pues hombre, no es un plato de conejo, o sea, con lo cual seguro que la línea es esa, ¿no? La línea es ver el qué. De todas formas, hay que reconocer que, como lo has dicho tú al principio, la comisión de investigación está funcionando, está siendo valiente, está diciendo lo que hay, está... Además, me parece que ha sido muy, muy bueno desde el punto de vista de la ciudadanía. Ha generado una cierta, no diré tranquilidad, porque no puede haber tranquilidad, ¿no?, con lo que ha ocurrido, pero sí la sensación de que, bueno, de que eso se puede controlar, lo contrariamente a lo que se está diciendo desde el gobierno, desde que nada se sabe de nada y que nunca se sabrá o que ya lo veremos en su momento y que hay que esperarse mucho. La comisión de expertos
desde luego a los demás no les conozco, al presidente de la comisión sí, y desde luego es un profesional ferroviario extraordinario y un hombre de honestidad contrastada en el pasado, ya tiene una edad, por lo tanto, y eso se sabe. Y la verdad es que ha sido valiente y ha dado tranquilidad a la ciudadanía, en mi opinión, al verter enseguida lo que les ha parecido. No está definitivamente cerrado el capítulo de qué ha pasado, pero sí está enmarcado. Está enmarcado en decir, bueno, pues ahora mismo el porcentaje de posibilidades de que sea la soldadura es enorme. Siempre puede aparecer en el último minuto no se sabe qué, pero sería un no se sabe qué, ni tan siquiera hay una alternativa de, bueno, podría ser todavía esto otro. Eso no está sobre la mesa, sin perjuicio de que hasta que no se cierre la investigación, pues no se puede cerrar, y valga la redundancia, las causas. Pero insisto que Iñaki Barrón se haya mojado y haya dicho que el equipo de expertos juega a que la baza es la soldadura. Yo desde luego aceptaría el envite. Son gente seria y insisto, creo que vosotros que sois periodistas lo veis también, ha generado una cierta tranquilidad. O sea, pensar que hemos sido capaces en poco tiempo de centrar el tiro de qué ha pasado, por lo menos en el grosso modo, bueno, pues eso puede ayudar a que no vuelva a pasar, ¿no? Sí, desde luego que, bueno, cierta tranquilidad tanto a los familiares como al resto de la sociedad. No ha gustado tanto al ministro Puente, lo veíamos el otro día, que decía que le había causado sorpresa. Decían hoy las víctimas y los familiares en el funeral en Huelva que solo la verdad nos ayudará a curar esta herida. ¿Usted confía en que se va a saber la verdad hasta el final, hasta el último detalle? La verdad es que creo que sí, porque la verdad, hay dos partes. El hecho objetivo de lo que desencadena el accidente, que es eso que estamos contando, eso yo creo que se sabrá bien. Yo creo que eso se sabrá bien. Luego hay una cuestión de fondo que es más difusa y que siempre quedará un poco difusa, pero que es una cuestión de fondo que también está clara y que tiene que ver con todos esos informes que progresivamente, a medida que ha aumentado el tráfico en la red, con un presupuesto de mantenimiento que se había bajado mucho en la época de la crisis por problemas económicos y con otro tráfico muy inferior, desde luego, los maquinistas y los profesionales de Adif fueron avisando de que la red no estaba en las mejores condiciones. Eso fue empeorando, bueno, y ha acabado en un accidente que, insisto, el cómo ese mantenimiento mejorable afecta a la posibilidad del accidente es difuso, pero está ahí, y parece, por ejemplo, que se están tomando medidas, y yo me alegro. Hay que decir que más allá que son autoinculpatorias, de golpe hay un montón de limitaciones temporales de velocidad, que es lo que se hace, es una expresión técnica para decir, bueno, cuando se detecta una cierta anomalía, se baja la velocidad hasta el punto en que no hay riesgo para las personas, y eso es correcto, pero se ha hecho de golpe de forma masiva, tanto en la red de alta velocidad como en la red convencional. Claro, lo cual crea más inseguridad a la gente, aunque quizá viajemos más seguros ahora que hace una semana. No, te aseguro que deberían de sentirse más seguros, porque se ha puesto el foco en los sitios donde hay problemas. Problemas había, se estaba mirando para otro lado y ahora se está mirando donde hay que mirar. Ahora se está haciendo caso a esos profesionales que van todo el día en el tren y que, por lo tanto, lo que avisan son maquinistas, no son ingenieros, pero sí que les suena a conocido el ruido o no, suena a anomalía o no. Y desde luego a que es un sonido anómalo o un bote anómalo o un comportamiento anómalo del viaje, desde luego en eso hay que fiarse. Vamos, y no es una idea brillante, es que es así y lo sabe todo el mundo, ¿no? De los maquinistas y a continuación de la gente de Adif que se pasa el día arriba y abajo por la vía y que, bueno, comentaban cosas y no se ha hecho caso, porque se le ha dado poca importancia, ha habido poca sensibilidad técnica. Seguramente está llegando el momento de que hay muchas cosas en que hay que poner el foco en el conocimiento. O sea, esos embalses
que no tienen tampoco mantenimiento, que cuando vienen las danas, que es un fenómeno meteorológico, pues les pasan cosas porque tampoco están adecuadas, porque el personal ha disminuido, el apagón eléctrico, porque no se está valorando bien cosas que técnicamente se saben. O sea, ha llegado el momento de que la sociedad vuelva a girarse hacia el conocimiento y, bueno, me parece también el momento de la prensa de apoyarse en el conocimiento, que quizá en este caso del ferrocarril ha ocurrido de forma masiva, no ocurrió en la Dana Valenciana, no se habló de técnica en ningún momento y había que haber hablado, además de las cosas de la casquería, había que haber hablado de cosas técnicas. En cambio, la verdad es que en el tema del ferrocarril, en general los medios os habéis girado hacia los profesionales y el análisis está siendo ese sí. Y lo estáis transmitiendo muy bien. Yo creo y por eso hoy estamos hablando con usted. El lunes hablábamos en el programa que hacemos en Madrid con el secretario general de los maquinistas, porque hay que escuchar a los que saben. Muchísimas gracias por atender a Castilla y León Televisión. Gracias. Gracias a vosotros, encantado de volver a Valladolid. Gracias. Bueno, no he presentado todavía a los contertulios que me acompañan esta noche. David Frontela, Patricia Estudillo, Óscar Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, día complicado hoy. ¿Habéis visto las imágenes de esa hija de una víctima? Eran el hermano y su hermano estaba a su lado, Liliana. Ella decía que la única presidencia que querían era la de Dios. Ella pedía también que se sepa la verdad cuanto antes para curar esas heridas. Y hablaba Óscar de ese vagón de los 45 que nunca van a olvidar, claro. Sí, bueno, yo creo que a esas palabras, al menos personalmente, no tengo nada que añadir, ni más allá de intentar mostrar pues esa empatía que es imposible, pero... No tener hoy, un día como hoy. Pero nada más que añadir. Sí, ya que salía de pasada... Las ausencias. A mí me parece que cuando eres un cargo político, bueno, en tu sueldo va a tener que ir a sitios donde a lo mejor no te apetece del todo, por las circunstancias que sea. Pero eres presidente del gobierno o eres líder de un partido político como Abascal, que debe ser, que está muy enfurruñado con la iglesia y tal, y por eso ahora no quiero ir. A mí estos numeritos de carácter personal olvidan lo que es tu faceta como cargo público. Yo creo que entra dentro de tu compromiso institucional estar ahí. Patricia, como experta tú en comunicación política, ¿hubieras recomendado hoy a Pedro Sánchez ir a este funeral pese a los posibles insultos, las grandes tensiones que se podían haber provocado? Varias cosas que decir aquí. Yo creo que aquí lo más importante son las víctimas y el respeto a sus familias, el dolor que están pasando. Y si ellos han pedido explícitamente que no quieren tener políticos ahí, que no quieren este show político que se vivió ya cuando fue el tema de la Dana, pues habrá que respetar eso, y esto no es un evento político, es un evento católico, cristiano, de mucho dolor, de mucho respeto a las víctimas, y creo que debieron estar las personas que debieron estar. Y si no querían políticos, eso se tiene que respetar porque es el dolor de las víctimas y esto no es un evento político. Así es que yo también hubiera recomendado tanto al ministro como al presidente que no asistan porque iban a aumentar el dolor de las víctimas y eso tiene que respetarse. ¿Y la creo que la parte de la empatía es muy importante y yo eso lo destaco muchísimo. La misma mujer que habló lo dijo y ella también habló de algo que yo creo que es muy importante hablar, de cómo estas crisis demuestran esta fractura que tenemos en la sociedad, esta polarización tan extrema que estamos viviendo, y me parece que eso es algo destacable dentro de su discurso también, porque los ciudadanos de a pie lo están sintiendo. Yo creo que fue la mejor decisión, creo que las explicaciones hay que darlas donde hay que darlas. Yo voy a hacer un análisis netamente de crisis, cómo yo manejaría una crisis política, y te digo que yo manejaré crisis como se está manejando hasta ahora, una sobreexposición del ministro, que es el que tiene que estar ahí, quizás acompañado siempre de un técnico, porque también comparto con el entrevistado que creo que esa parte técnica tiene que manejarla un técnico. Él no es un abogado y no sabe las minucias, como yo no podría hablar de las minucias de este accidente. Yo quiero hablar simplemente de un tema de manejo de crisis y creo que se está manejando adecuadamente la crisis. David. Probablemente, yo creo que la recomendación fuera esa, ¿no? Pero hay un término que se empleaba también cuando estabas hablando antes con él. ¿Crees, perdona, David, y te lo digo a ti además porque sé que eres una persona bastante creyente, que hay un cierto rechazo también de Pedro Sánchez y del gobierno a todo lo que tenga que ver con lo religioso, con lo católico? Vamos a ver, a mí me preocupa sinceramente el mero hecho de que se plantee esa pregunta aquí. El problema es que eso es lo que trasciende, es la sensación que se genera, que realmente el hecho de ser creyente, el hecho de ser católico en este país se ha convertido en una rara avis que realmente es lo más contrario a la realidad, porque hay
está clarísimo que la cantidad de creyentes en este país es abrumadora, y sin embargo se ha convertido en ese relato que era donde yo quería llegar antes y era uno de los términos que utilizaba el técnico, se ha impuesto sobre la realidad. En cuanto a las recomendaciones desde el punto de vista de la comunicación, pues por supuesto, yo creo que hoy Óscar Puente también estaba solo en el Senado, yo también creo que hoy esa presencia allí hubiera sido perjudicial y probablemente rechazada por las víctimas. Pero cuando estamos haciendo una cuestión en la que exclusivamente nos dedicamos a valorar, a manejar el relato y no a manejar la gestión, no a manejar el compromiso de lo público, es cuando realmente nos encontramos con una situación dificilísima. Para la sociedad, no para los políticos, para la sociedad. Al final acabamos gobernando, o se acaba gobernando, ya no sé si decir a base de sentimientos, sino a base de emociones, de disparar emociones. El ministro Puente es un clarísimo ejemplo de esto. Yo no quiero decir que ahora la situación que le viene con respecto a las críticas, con respecto a las protestas que ha habido, con respecto a su actuación, que por cierto han sido bastante moderadas, no pudieran ser más fuertes teniendo en cuenta cuál ha sido el tono del relato que ha hecho constantemente a lo largo de toda su presencia en el Ministerio de Fomento. Pero es que faltaría más que esa falta de moderación que ha tenido desde que es ministro, claro, la siguiera manteniendo en estos momentos con 45 personas. Por supuesto, no puede hacerlo, claro. Y entonces convierte no la gestión, ni en el momento en el que sus tuits eran pavorosos, ahora en el momento en el que está bajando ese tono que evidentemente es al que estamos acostumbrados y el real, es lo que convierte ese planteamiento de comunicación en lo más importante y no en la gestión. Estamos hablando de la comunicación de Óscar Puente, estamos hablando de si el funeral era católico o era funeral de Estado, estamos hablando de todas esas cosas y realmente eso opaca, oculta la realidad, que es la gestión. A mí, evidentemente, lo más grave, la empatía con las víctimas, la situación con 45 muertos en Adamuz, pero retrotraigámonos no mucho tiempo atrás. El problema es, yo aquí pongo un ejemplo personal, era un usuario de verdad empedernido del tren desde aquí, desde Valladolid a Madrid, era una auténtica maravilla poder disfrutar de ese servicio. Y sin embargo, desde hace 2 años yo no voy a Madrid en tren porque temo no llegar a la reunión, porque temo retrasarme y no poder llegar a un avión. Por supuesto, hay 45 muertos, eso es lo más importante. Pero los 45, 46, 47 millones de españoles hemos ido deteriorando la imagen del uso de un servicio público como es Renfe, como es Adif, como es el servicio de ferrocarril. Quiero que hablemos de Óscar Puente. Patricia, tú has trabajado con él. ¿Qué significa políticamente esa soledad que hemos visto? Ya no solo que Pedro Sánchez no asistiera hoy, que tendría que haber asistido, de hecho el presidente del Senado ya le ha amonestado y le ha dicho que esto puede tener consecuencias jurídicas, es el hecho de que en esa bancada no había ni un solo ministro apoyando en un día quizá el más difícil para él políticamente y también para el propio gobierno. ¿Esto es dejarle solo? ¿Esto es que ya se está acabando la vida política de Óscar Puente? ¿Sabes qué a mí más me sorprendió en la imagen cuando veía que estaba él hablando en el Senado? Más me sorprendió la ausencia de senadores alrededor. Eso sí que me sorprendió. Vi ahí al alcalde de Valladolid solito, ahí como un puntito ahí arriba. Nunca va al Senado y hoy fue coincidencialmente, pero me llamó mucho la atención la poca cantidad de senadores que asistieron hoy al Senado a escucharlo de Óscar Puente después de que insistieron tanto en que tiene que ir a rendir cuentas como tiene que hacerlo porque es parte de su trabajo y tiene que llegar hasta las últimas consecuencias y si hay responsabilidades tiene que afrontar las responsabilidades, por supuesto, porque son vidas. Pero a mí me sorprendió mucho más esta ausencia de senadores que la propia ausencia de gente alrededor de él. Te digo, yo en el tema de comunicación lo que haría es que junto a él esté un técnico que le pueda explicar con más minucia cada aspecto técnico de lo que pasó en el accidente del tren, porque creo que hay que llamar a especialistas para ello. Pero la soledad del poder es así, creo que hasta hay una frase de la soledad del poder. Se maneja de esta manera. Que a mí de las declaraciones de la comparecencia del ministro Puente en el Congreso hoy me llamaba la atención. Evidentemente no era el lugar donde hubiera técnicos, es un espacio en la que es la tribuna política y donde las responsabilidades se asuman en el término de lo político. Pero es verdad que le ha faltado precisión muchas veces en sus palabras, quizá porque no tenía la información técnica de
Yo no digo que el técnico, no, porque se ha envalentonado, quería hablar tanto que al Yo no digo final... que el técnico está ahí, pero el técnico sí, donde pueda ir y hacer una consulta. Por supuesto, pero la responsabilidad en el ámbito de la Cámara Alta, en este caso, evidentemente es política, estrictamente política. No vamos a hacer pasar un examen al ministro Puente sobre sus conocimientos sobre soldadura o sobre la alta velocidad. Pero sí había una frase que tenía que ver con el espíritu que podemos transmitir desde una tribuna pública y de tanta responsabilidad, porque es el espacio de la representación soberana, y es que el ministro Puente hoy, no hablando del tren, decía: lo que ustedes digan me da igual, me da exactamente igual, ustedes digan lo que quieran, que me va a dar igual. Vamos a ver, yo entiendo que... Hay una frase que yo creo que ha sido bastante desafortunada cuando les ha dicho pónganse en mi lugar, llevo días durmiendo 3 horas. Es como aquello de Pedro Sánchez, hoy no he comido, ¿no? En fin, pero no sé el pero esa está en el ámbito de las emociones que decíamos antes, desde luego que es un error. Pero a mí me preocupa que el representante del Gobierno, en este caso del Ejecutivo, se dirija a la Cámara, me da igual, en este caso al Senado o al Congreso, diciendo lo que ustedes digan me da exactamente igual, porque ahí realmente no está actuando como portavoz de un partido, sino que está actuando como el gobierno de todos. Y eso sí me resulta preocupante desde el punto de vista de un planteamiento de democracia en el sentido estricto. Bueno, una cosa previa. Si hubiera sido una decisión del Gobierno de no queremos molestar, la vicepresidenta del Gobierno tampoco habría estado y estaba en la misa. Por tanto, no, eso no cuela difícilmente. En cuanto a la comparecencia de Puente y demás, yo creo que Puente está intentando un tono institucional, al menos se nota cierto contraste respecto al ministro tuitero. Lo que pasa es que cuando te has pasado la legislatura recurriendo al insulto, al improperio, a la descalificación, al exabrupto, pues encaja mal ese tono. Ese tono que suena a oportunista. Luego, a su vez, quienes son muy entusiastas del Gobierno y no han dejado de aplaudir al ministro, le aplauden cosas que me resulta un tanto sorprendente que le aplaudan. Le aplauden que ha dado ruedas de prensa. El hecho de que haya gente que no dé ruedas de prensa no quiere decir que haya que aplaudir a un ministro que solo faltaba que no diera ruedas de prensa. Por tanto, a partir de ahí, luego se subraya, es que ha estado hora y media, como si ha estado... Bueno, también el Partido Popular le acusa de lo contrario, de dar exceso de información y de confusión. O sea que, pero lo subrayable, a mí me da igual, no es un ejercicio gimnástico el dar una rueda de prensa de hora y media, como si da la rueda de prensa haciendo el pino y decimos, fíjate qué capacidad física, es que eso me da igual. Lo importante es cuáles son las explicaciones que ha dado el ministro. No se le está pidiendo que dé información que en ese momento no se conoce, pero hay informaciones que ha suministrado y cuando había otras informaciones que no le encajaban, lo primero que fue decir es que esos eran bulos. Y se vio que no eran bulos. Empezó diciendo que esto... Y tuvo que desdecirse y que matizar... Por tanto, eso no era cosa de, es que me debo tanto a la actualidad que... No, te estaban poniendo información delante y como no encajaba en tu relato, decidiste que eran bulos y decidiste recurrir una vez más a la ultraderecha, tal. Empezó diciendo que era un accidente extraño. ¿Por qué introduce la palabra extraño? ¿Qué nos quería decir? ¿Eran los alienígenas? Sí. Porque parece que no eran alienígenas. Y así sucesivamente. Es decir, sus explicaciones han sido bastante lamentables. Y lo sorprendente es que tenga tantos palmeros que no han parado de aplaudir e imagino que de cobrar, que es bastante triste. Patricia, ¿opinas lo contrario? Porque decías antes que crees que la comunicación ha sido buena, ¿no? Yo no opino lo contrario, simplemente creo que esto que están recalcando sobre la sobreexposición mediática que ha tenido en estos últimos días del ministro Puente es porque están haciendo una comparativa con una crisis que digamos que es también un poco cercana a esto que fue lo que pasó en la Dana. Entonces, si te pones a comparar entre la respuesta de un ministro Puente y la respuesta del presidente Mazón, pues es que no tiene nada que ver. El señor se escondió debajo de la cama y mientras el otro salió a dar entrevistas. Yo creo que ni la sobreexposición es lo mejor, pero tampoco creo que una crisis se deba manejar escondiéndose. Yo creo que las crisis van a pasar siempre. Aquí lo que diferencia es cómo manejas tú una crisis y cómo no la sabes manejar. Es que el problema yo de ahí, yo no puedo deducir si él está pensando que es situaciones extraterrestres o no puedo adivinar. O sea, las cosas subjetivas no las puedo analizar. Yo te analizo simplemente como un manejo de crisis y creo que el manejo de crisis está siendo bastante correcto.
Pero es que el mantenimiento era suficiente o no era suficiente. Yo creo que ahí está, es a lo que íbamos. Al final, al principio se dijo que sí, ahora parece claro que todo el mundo reconoce que no, y ese es donde está el grado de responsabilidad del político, del responsable público. No en cómo gestiona la comunicación, que es importante, y no quiero, y mucho menos dedicándonos a esto. Por supuesto que es importante, pero es que el problema no está en cómo comunicamos o en cómo gestionamos el hecho de que esté la vicepresidenta o esté el presidente. Es que hay una cuestión de gestión de lo público que evidentemente ha fallado. Y a partir de ahí es donde puedes exigir responsabilidades. No es una cuestión que tenga que ver solamente con cómo contamos el relato, cómo montamos ese relato que nos encaje o que no, sino si la gestión es la propia o no. Ese es el asunto. Sí, es que el argumento de la Dana es que contra Mazón, imagino que tendrá sus palmeros también en el Partido Popular. Vamos, contra Mazón ya hubo mucha gente, yo el primero, que considero que es un ejercicio tan absolutamente lamentable, pero por suerte se fue. Totalmente. Ese tipo se fue. Pero me refiero que es que no sé qué sentido tiene. Esa es la defensa. El hecho de decir, fíjate el prestige, o sea, pero vamos a ver, que estamos en 2026, ¿qué ha ocurrido? Lo que ha ocurrido, y a partir de ahí, el ministro Puente también intenta agarrarse mucho a mi gestión después del accidente. Es que no es exactamente, lo que se está viendo es qué pasaba en ese ministerio antes del accidente. Porque ese ministerio ha tenido unos asuntitos ahí. Todavía no los conocemos del todo porque están en investigación judicial, pero ha habido unos cuantos asuntos donde muchas personas legítimamente pueden decir que si los recursos se emplean para mordidas, para chistorras, para prostitución, a veces es normal que surjan problemas. Y eso es legítimo plantearse. Entonces, el ministro Puente no puede enfadarse mucho como él suele enfadarse, porque de lo que se habla es, ¿en ese ministerio pasaban cosas o no pasaban cosas? Bueno, la UCO está investigando, de hecho, las adjudicaciones de obras de ese tramo de vía. No me habéis contestado ninguno de los tres. Te voy a pedir a ti, David, porque nos tenemos que ir a publicidad. En la soledad que hemos visto hoy, por lo menos para mí inesperada, de Óscar Puente en el Senado, ¿qué significa? ¿Empezamos a ver el declive de Óscar Puente? ¿Está más cerca su dimisión, su cese? Yo sinceramente creo que no. Que volveremos a vivir otro episodio de los 200 que llevamos en los últimos tiempos, en los que una nueva, esperemos que no tragedia, sino otro nuevo boom informativo acabará haciéndonos olvidar qué es lo que ha ocurrido en Adamuz. Y esto es muy grave el día en el que estamos escuchando a la hija de una de las víctimas hacer un discurso como este. Pero desgraciadamente eso es lo que vamos a ver. Y de hecho, la sensación que daba esta semana con algunas de los acuerdos que han salido del Consejo de Ministros, me estoy refiriendo al tema de la regularización de inmigrantes, parece que tenían que ver con eso. Eso es lo que me preocupa. ¿Realmente vamos a ser capaces de olvidar porque esa capacidad de comunicación sea lo suficientemente fuerte como para generar... Pues mira, de la regulación de inmigrantes, esa regulación masiva, de Mercosur, de las elecciones en Castilla y León, vamos a hablar enseguida, en 5 minutos, a la vuelta de publicidad. Bueno, lo habrán visto y sufrido hoy en sus ciudades. Miles de agricultores han salido con sus tractores a las calles de 6 capitales de Castilla y León en protesta por el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur. Una tractorada masiva que ha bloqueado muchas avenidas y que refleja el hartazgo de un sector que ve en este pacto, ahora paralizado por el Parlamento Europeo, la estocada final al campo. Temen que se le permita a estos países sudamericanos exportar a España sus productos sin los controles de calidad exigidos aquí y a precios además más baratos. Laura, los agricultores piden respuestas. Sí, porque ven cómo este acuerdo les puede llevar a la ruina. Su situación ya es difícil con unos elevados costes de producción y temen que Mercosur sea la gota que colme el vaso y que acabe con la agricultura y la ganadería de nuestro país. Por eso hoy han salido de forma masiva a las calles de muchas provincias con sus reivindicaciones. Defender la agricultura y la ganadería productiva, profesional y libre. Y sobre todo, rentable. Tenemos el cereal con precios ruinosos y para el año que viene se cierra el campo de Castilla y León si no se consiguen mejorar los precios. La calidad de los productos que van a venir de Mercosur van a traer un montón de fitosanitarios, un montón de productos que aquí se han caracterizado como cancerígenos, que llevamos 30 años sin utilizarles. Exigimos que el Gobierno
se ponga al lado de los agricultores, aquí en este país también, como lo ha hecho Francia. Bueno, seguramente de todo esto se hablará mucho en las elecciones de Castilla y León, porque nos acercamos ya al 15 de marzo y los candidatos ya nos van contando sus propuestas. El socialista Carlos Martínez ha intervenido esta mañana en un foro en Madrid donde se ofrece a gobernar con mirada de alcalde, dice, a un territorio de oportunidad. Apuesta por un territorio en 30 minutos que conlleva pues eso, un plan de viabilidad y de movilidad integral y ayudas de 350 euros a la vivienda y una planificación comarcal. Y además de sus propuestas, el candidato de los socialistas a la presidencia de la Junta ha vuelto a insistir en llegar a un acuerdo previo con Mañueco. Le plantea que gobierne la lista más votada en las urnas y que, por lo tanto, que quien esté en la oposición lo facilite. Nosotros estamos dispuestos a que la lista más votada asuma la responsabilidad ejecutiva de la comunidad autónoma. Y a partir de ahí, de la responsabilidad y la lealtad institucional, si nos toca a nosotros estar en las filas de la oposición por voluntad de la ciudadanía, arroparemos y respaldaremos. Y si les toca a ellos, esperemos un sentido recíproco. ¿Le prestará algún escaño o no? No, sí, le prestaré todos, si con carácter previo es capaz de darme la mano y plantearnos que respetaremos la lista más votada. Horas después le respondía Mañueco que no acepta este trato porque le recuerda a Martínez que al que le debe trasladar esta idea es a su propio partido para que la aplique. Eso a quien se lo debe decir es a quien ha perdido las elecciones y está gobernando en nuestro país, que es a Sánchez. Eso se lo tiene que hacer a Pedro Sánchez. Esa es la forma de hacer política del sanchismo en Castilla y León. Bueno, el pasado martes se tumbó en el Congreso el decreto Ómnibus que incluía la revalorización de las pensiones, entre otros muchos asuntos. Hoy les preguntamos por esta fórmula legislativa para aprobar medidas ahí en bloque, todas conjuntas. Laura. Si les preguntamos en concreto qué les parece que en un mismo saco o paquete se incluyan diversas medidas y que se voten de forma conjunta. A la mayoría de ustedes no les parece la fórmula apropiada. El 75% han votado que no, mientras que el otro 25% en nuestra cuenta de la red social X les parece bien que se use este método. Bueno, pues está claro el resultado. Lo que sí que se aprobó el pasado martes en el Consejo de Ministros fue ese Real Decreto para regularizar de forma masiva a unos 500.000 inmigrantes que ya están aquí viviendo en nuestro país. Y yo le quiero preguntar a Patricia, ella es ecuatoriana, conocedora de lo que es vivir en España, bueno, pues una persona que es inmigrante. ¿Qué te parece este Real Decreto, lo que supone y que sea de forma masiva? Yo creo que el tema de los migrantes lo hemos hablado ya varias veces aquí. Mi postura es muy clara y yo creo que la regularización de los migrantes sobre todo les protege a ellos, les protege de no ser explotados, de no ser esclavizados, de no ser abusados, como vemos actualmente muchísimas, sobre todo mujeres que trabajan en los hogares, que trabajan 14, 15 horas sin vacaciones, etcétera, y no pueden protestar porque no tienen papeles. Creo que es una buena medida, creo que va a traer un trabajo regularizado de estas personas que vienen también a apoyar a la economía española, porque estamos claros, y se ha visto por cifras, que la economía española requiere de esa contribución de migrantes para mantener la economía, para mantener las pensiones. También ellos simplemente no vendrían a vivir de, como dicen aquí, de ayudas y de cosas, sino que podrían trabajar realmente, aportarían con impuestos también, empezarían a aportar para sus pensiones. Yo le veo simplemente ventajas, creo que está bastante regularizado, no sé todavía todas las reglas del juego, pero creo que si cumplen los requisitos de haber vivido un mínimo de 6 meses aquí, no tener antecedentes penales, etcétera, está muy bien. Este discurso de la inseguridad yo no la veo muy adecuada para este tema, ya que incluso cuando tú obtienes la nacionalidad, si cometes temas de delincuencia, etcétera, te pueden quitar la nacionalidad y devolver a tu país. Así es que yo estoy completamente de acuerdo, pero sobre todo por las restricciones que te digo, sobre todo por la forma de proteger a estos migrantes que en este momento están sumamente desprotegidos. David, Óscar, ¿coincidís con la fórmula, esa fórmula masiva? ¿Creéis que habría que vincularlo a otros aspectos, como dice el Partido Popular, al empleo, hacerlo de forma individualizada? De momento lo que me habría gustado es que hubiera ciertos pactos de Estado, ¿no? Esto que a veces hemos hablado,
Pasa con esto mismo que veíamos las declaraciones de la lista más votada. Hombre, pues estaría bien que se pongan de acuerdo, porque si no es imposible hacer política, porque siempre uno puede decir tú lo propones aquí, pero luego no lo has propuesto en el otro lado. Bueno, en este caso ya no solamente no hay pacto de Estado, es que ni siquiera se ha llevado al Parlamento. Claro, por eso. Entonces ya no hay pactos de Estado. Estamos en una dinámica donde se quiere gobernar de espaldas al Parlamento, o sea, saltándose el Parlamento. Entonces, me habría gustado, pareciéndome una medida razonable, son personas que están aquí, pero creo que lo suyo sería que eso tuviera un formato donde al menos los dos grandes partidos de consenso pudieran estar de acuerdo, pudieran llegar a esos acuerdos. A su vez, creo, no es por ser mal pensado en nada, yo creo que a Pedro Sánchez le interesan los inmigrantes tanto como los libros que dice leer o la música que dice escuchar y que luego nos dicen en su TikTok. A él lo que le interesa es el relato electoralista, lo que le interesa es qué es aquello que en cada momento me pueda ir interesando o me pueda ir haciendo salvar la jornada. Serezade, ¿recordáis aquella narradora de Las mil y una noches? Salvaba la vida cuando la historia la dejaba sin acabar, ¿no? Es decir, de alguna manera, contar para vivir, ¿no? Tenía que dejar la historia sin acabar para que ese matarife que tenía de marido, de aquel sultán, le perdonara la vida. Creo que Pedro Sánchez está en esto, entonces ayer tocaba inmigrantes, igual que el otro día toca sacar, cada día va tocando, cada semana, un determinado relato. Pero me da la sensación, por experiencia, sin querer ser mal pensado, que por la propia forma de comportarse, creo que es legítimo que sospechemos que a veces hay mucha impostura y que le interesa más bien la supervivencia. Pacta con Podemos, porque interesa ahora con Podemos. Podemos a su vez quiere pactar con Junts, pero resulta que Podemos había dicho que lo de Junts era una cosa xenófoba, pero le da igual, él más o menos va manejando las bazas. Es que fíjate, Óscar, a mí me llama mucho la atención eso que comentas, porque al final yo que es una noticia que creo que es una gran noticia y que hace un año se tradujo en el Parlamento, precisamente ese al que hoy el lunes no se consultó, una iniciativa legislativa popular respaldada, y creo que será de las últimas ocasiones en las que ha habido una mayoría tan amplia en el Parlamento de nuestro país para la toma en consideración de esa iniciativa legislativa apoyada popular. por el PP. Por cierto, el único que votó en contra fue Vox. Por cierto, una iniciativa que tuvo un respaldo muy importante y también muy criticado por parte de la Iglesia Católica, que comentábamos al comienzo de este programa. Y sin embargo, hoy lo que hacemos es traducirlo en un modelo totalmente diferente. Teníamos al Parlamento de acuerdo con una mayoría brutal, nos hemos olvidado de ello y ha sido la gran consecución, el gran logro de Podemos. Y además, bajo el criterio de conseguimos que autoricéis que realmente se transfieran las competencias de inmigración a la Generalitat. Realmente dices lo que decías tú, dice, ¿nos importan los migrantes o realmente es una cuestión de utilizar todo esto para que salga adelante? A mí eso me preocupa y desde luego me alegra mucho la noticia. ¿Crees que es una cortina de humo precisamente para tapar el accidente ferroviario? El tema del accidente ferroviario, que lo sacábamos a colación antes, yo creo que también juega un papel importante. Bueno, decía ayer entrevisté al presidente de la Conferencia Episcopal Española, a Luis Argüello, que ha estado, por cierto, en el funeral de Huelva, y él decía que, bueno, llevan 2 años, esto se registró hace 2 años como iniciativa legislativa popular, ahí estaba la Conferencia Episcopal, Cáritas, asociaciones de todo tipo de ideología. Y de toda la sociedad. Lo más transversal que he visto yo nunca en una iniciativa legislativa, lo cual me da mucha fuerza. Esto no es ideológico, eso es un tema de respetar los derechos de los seres humanos. No hablo de ideología, pero me refiero que cada uno de los representantes tienen ideologías muy diferentes, aunque no sea un tema ideológico. Y coinciden. Claro, le da esa fuerza y esa base para que salga adelante. Claro, él decía, y él reconocía, cierto oportunismo político por parte del gobierno, pero bueno, pues que en este caso justifica los medios, vamos a decirlo así, no sé, sí. Patricia. Yo ya te digo que yo aplaudo esta medida, yo no soy de los migrantes que dice que tienen que venir a sufrir aquí porque tienen que regularizarse, no. Yo defiendo sus derechos porque he visto cómo son explotadas, sobre todo las mujeres, cómo son tratadas como objetos, cómo son
no pueden quejarse, no pueden hacer nada, trabajan horas extenuantes. Yo lo aplaudo muchísimo y espero que empiecen a regularizarlas, que empiecen a pagar lo que se merece y que seamos una ciudad mucho más justa, mucho más transparente, más allá de las ideologías. ¿El efecto llamada crees que puede surgir? No lo creo porque van a regularizar gente que estuvo aquí hace 6 meses. Eso no te da pie para que empiece a llegar gente porque no van a poder regularizar. Si tú vienes mañana, no te van a regularizar. Si tú vienes pasado mañana, no te van a regularizar. Hasta lo que hemos leído ahora está bastante claro. Pero fíjate, veamos que saquen las reglas del juego claras y yo no creo que sea un efecto llamada. Lo del tema del efecto llamada, que probablemente se produzca, yo creo que ahí es donde está el ejercicio de la responsabilidad política. Ahora es lo que tenemos que controlar. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Eso, evidentemente, lo que no puedes generar es un espacio en el que las mafias, la trata, se convierta en su campo de acción. Realmente, cuando pedimos a un gobierno, me da igual al que sea, que actúe de esta forma en la que la sociedad española está tan de acuerdo, perfecto, que sea responsable y si tiene capacidad para hacerlo, que lo saque adelante. Y creo que está claro que es así. Pero después, las derivadas que puedan suceder, eso también es responsabilidad política. No es tiramos la piedra y allá va. No, habrá que poner las medidas que sean necesarias y eso es ejercicio de la responsabilidad. Estoy completamente de acuerdo contigo, para que no nos pase lo que pasó en Latinoamérica con la selva del Darién, que vimos cuánta gente murió, cuánta gente empezó a viajar de manera descontrolada a Estados Unidos por lo que se ofrecía. Aquí sí que coincidimos y creo que sí, hay que regular a esas personas porque ya están viviendo aquí en el territorio y porque tenemos que respetar sus derechos humanos, pero empezar a controlar más el tema de la migración irregular. Estoy completamente de acuerdo ahí. Pues mira, un sector que seguramente va a agradecer mucho que esto se regule es el sector del campo, precisamente porque hay muchos temporeros, hay mucha gente que trabaja en el campo, esos trabajos que ya los españoles desde hace tiempo no queremos hacer y que lo tienen que hacer muchas veces ellos. Bueno, yo quiero hablaros de esas tractoradas que hoy se han celebrado en 6 ciudades de Castilla y León. Como decía antes, seguramente ustedes las habrán sufrido. No sé si son ustedes de los que las entienden y las comprenden, porque al final es de lo que nos alimentamos, o ya se empiezan a hartar un poco también de que, en fin, no puedan ir al trabajo, ni puedan llevar a los niños al colegio, etcétera, pero es lo que tiene cuando se producen este tipo de concentraciones. Óscar, ¿tú eres de los que solo ves perjuicios, en este acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur? ¿O también hay algún tipo de beneficio para otros sectores, como por ejemplo el vino, el aceite, la automoción? Yeah. Bueno, a mí de momento lo que me parece es que un sector como el agropecuario, que está en nuestras vidas cuando vamos al frigorífico, cuando nos acercamos a la despensa, luego tienda a ser... no tenga los altavoces que quizá tienen otros colectivos. Y por eso, a veces, claro, buscan una tractorada. Tienes unas organizaciones agrarias que son guerreras, ¿eh? Sí, pero no tienen un David Uclés no tienen para que le haga la performance de turno, y no tienen una gala de los Goya para que vayan allí con la chapa. Entonces... Perdona, no ofendas, porque esta televisión tiene los premios del campo, los premios Surcos, que son unos grandes premios, los más importantes de este país. No, al contrario, más bien por subrayo, que eso no quita para que haya atención. Pero creo que hay muchos urbanistas, hay muchos urbanitas a veces legislando, hay mucho... como que dice, bueno, estos chiquitos, esta gente del campo, como una cosa ajena a sus preocupaciones y que sí ponen el acento en otro. Entonces, es comprensible. Claro, evidentemente no soy ningún experto ni cosa parecida. Lo que sí subrayaría es que no se trata de enarbolar ningún proteccionismo autárquico, se trata de defender precisamente ciertas reglas del juego. Por ejemplo, evitar la competencia desleal, eso parece algo razonable. Como principio general, sea Mercosur, sea con las reglas del juego, que si a unos productos se les exigen una serie de requisitos, porque se entiende que es preferible para la salud, parecería razonable entonces que esos requisitos estén ante otros productos. Entonces ese tipo de reivindicación, que una parte va por ahí, me parece que es lógico, o yo lo apoyaría, porque me parece como de ciertas reglas del juego, ¿no? Bueno, Óscar, dices que no eres experto, pero tú conoces agricultores y ganaderos y tienes pueblo, te recuerdo. Sí, claro, pero ya quisiera saber, ¿no? Lo digo desde toda la humildad. Compartimos el mismo pueblo, entonces claro. Ya quisiera poder tener más conocimiento y... A mí me parece útil. Porque eres un urbanita que va al pueblo a lo mejor también a... Claro.
porque... Pero no hace falta ser urbanita Yo para lo reconozco, para ver que en esto. fin, no he trabajado nunca en labores del campo, y siempre presumo de pueblos, pero bueno. Bueno, yo creo que más allá de ser urbanita o no, esto es, creo que todos estamos viendo, es un llamado de auxilio de los campesinos. Yo creo que todo tratado de libre comercio tiene muchísimos riesgos y muchas veces trae más perjuicios que beneficios, porque no, lo que tú dices, no estamos compitiendo en igualdad de condiciones. Tú no puedes competir con unos productos que se producen en Latinoamérica, donde el sueldo mínimo, qué sé yo, te puedo, por ejemplo, en Argentina, en Uruguay son $650 mensuales, con un sueldo mínimo acá que son más de 1.000. No puedes competir justamente porque allá no hay tantos controles de pesticidas, etcétera. Simplemente es una competencia desleal. Y además también estamos viendo que nosotros desde España exportamos mínimamente, simplemente creo que son productos de aceitunas, vino y algo más, me parece, nada más, mientras que estamos trayendo muchísimos productos de Latinoamérica y sobre todo aquí lo más grave es que estamos trayendo productos que también se producen aquí. Claro. ¿Pero por qué lo estamos haciendo? Porque los traemos en grandes toneladas a precios irrisorios y lo que estamos beneficiando son a las grandes compañías, a los grandes supermercados, a las grandes empresas. Entonces, claro, estamos sacrificando a nuestros agricultores, que son importantes y mucho más en esta provincia, por simplemente beneficiar a estas grandes compañías que se benefician de los precios bajos. Yo en los TLCs les tengo mucho cuidado y creo que hay que analizarlos con mucho más detenimiento y sin perjudicar al campo. Pues el cereal, la carne, sobre todo van a ser los sectores más afectados. Claro. David, ¿tú qué conoces? Tú sí eres un experto en esto del mundo agrario. No sé si experto, vivo de ello, eso es lo... Vives de ello. Por lo menos. Pero ahí hay un factor. A mí el tema de las manifestaciones, desde luego, es que me parecen no solo legítimas, sino lógicas y razonables. A mí lo que me parece es que, yendo un poquito más allá, habría que introducir varios elementos en todo esto. Yo no sé si lo de Mercosur, que tiene cosas positivas, que las tiene, porque hay sectores incluso dentro del campo que lo reciben con... yo creo que es la gota que ha colmado el vaso del sector agrícola y ganadero. Bueno, esto es un hartazgo acumulado de muchas cosas, de la reforma de la PAC, de muchísimas cosas. Y hay dos factores que a mí me parece que son muy interesantes. En primer lugar, el de la soberanía alimentaria, en tanto en cuanto... ¿os acordáis de las mascarillas y el COVID? En aquel momento en el que China, único productor del mundo, se convirtió en la mirada, el deseo de todo el mundo, porque era el único lugar donde se producía. Vale, Europa, evidentemente, tiene una serie de criterios de producción con unas calidades extraordinarias que nos dan unas garantías fantásticas y eso es muy bueno. Y eso tiene que estar remunerado a los agricultores y los ganaderos. Pero pensemos en los ciudadanos. Yo no vivo ahora, en este momento, del campo. No tengo nada que ver con estos señores de los tractores que salen y tocan la bocina, el claxon, colapsan todo. No, es que ese frigorífico al que hacía referencia antes Óscar, ese es el que realmente tenemos que proteger. No estoy hablando de un planteamiento autárquico, no estoy hablando de un proteccionismo desmesurado, pero sí es cierto que cuando en un país un país del tercer mundo, nosotros desde esta atalaya de la Europa enviamos algo para ayudar a ese país, enviamos alimentos, enviamos salud y enviamos educación. Realmente yo creo que son cuestiones que hay que tener muy en cuenta y cuando vemos a los agricultores y a los ganaderos protestando en nuestras calles, están pidiendo para ellos, pero están pidiendo también por nuestra seguridad, por la de todos, nos dediquemos a lo que nos dediquemos. Y después, y retomo otro tema que sacabais antes, yo creo que no solo es una cuestión del precio, como decían muchos de los representantes de esas asociaciones, que evidentemente tienen la responsabilidad de pedir que se cubran esos costes de producción, sino el abandono que hemos sometido al campo, esos urbanitas, no urbanitas. Yo recuerdo, y lo tengo grabado, desde hace un par de años tuvimos que hacer una serie de entrevistas a unos ganaderos de aquí, de Castilla y León, y había un ganadero de la provincia de Segovia, un tipo de estos, de verdad, fuertes, que estaba hablando en aquel momento de que perdía dinero con la producción láctea que hacía. Y tú decías, esto es un drama para este hombre, ¿no? Tú le preguntabas, sí, porque entonces ha subido el maíz, porque la guerra, lo de Ucrania nos provocó una situación de pérdidas Y el tipo estaba hablando de que perdía dinero todos los días conforme sus animales seguían vivos y él tenía que seguir dándoles de comer y perdía dinero. Pero, sin embargo, aquel hombre no lloró en el momento en el que estaba contando que perdía dinero, sino que lloró en el momento en el que contó que su hijo pequeño, en la escuela, su profesora, le decía que era hijo de un asesino. Sí, ese problema es porque
lo que hemos visto en el campo, cómo hemos tratado al campo, cómo hemos menospreciado a agricultores y ganaderos, se ha traducido en una sensación de estos señores no importan, estos señores no hacen nada. ¿Víctimas de qué? El planteamiento de la defensa de los animales me parece perfecto, pero de ahí a convertirlo en animalistas y convertir a todos los ganaderos que de una forma u otra producen, me parece que es algo... Bueno, pero yo creo que eso, a ver, no se puede generalizar y son casos muy excepcionales, David. No. La profesora, en fin, yo no sé dónde habrá salido y cómo está dando... Perfecto. Pero José Luis, realmente tú cuando dices, no, lo que tengo es una explotación ganadera con X animales, ¿en qué te conviertes? En alguien criticable desde ese planteamiento urbanita. Ese es el problema, esa defensa que me parece perfecto, que hay que garantizar las calidades que tenemos en las explotaciones ganaderas de nuestro país, que lo son, es que además son muy buenas, de la calidad de la utilización de fitosanitarios en nuestros campos, que es que son muy buenas, pero sin embargo lo que hemos hecho ha sido menospreciar a esa gente que realmente es la que nos está dando de comer y además se convierten en el soporte de nuestra tradición cultural que está desapareciendo, que cuando después, José Luis, y hablamos, todos los programas políticos hablan de despoblación, del medio rural que se vacía, de las casas que se caen, pero sin embargo seguimos menospreciando al principal motor de ese medio rural. Porque, lo digo con todo el cariño... Los ganaderos son los que mejor cuidan precisamente claro, por supuesto, a los animales. Pero hablamos de alternativas económicas para el medio rural, pero la agricultura y la ganadería son su base. ¿Quieres decir algo antes de que vaya otro tema? Era justo eso, que mucha gente se identifica, ha habido una novela, el libro muy famoso de Sergio del Molino, La España vacía, la España vaciada, eso mucha gente lo tiene muy claro, pero eso necesita precisamente de ese campo, de esos ganaderos, de esos agricultores, porque si no... Quiero que hablemos de esa propuesta, insistente propuesta, que lleva ya diciendo hace tiempo Carlos Martínez. Al principio era convocatoria anticipada de elecciones cuanto antes, ahora ya va a por ese pacto con Mañueco, que gobierne la lista más votada. Bueno, le respondía a Mañueco, bueno, pues eso que se lo aplique el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque el que ganó las elecciones era Alberto Núñez Feijóo. También puede ocurrir que, claro, bueno, pues si tienes la posibilidad, el candidato del Partido Socialista, hacerlo, porque, bueno, porque le dé todos sus votos, como él decía, en las elecciones, no gobernaría a Alfonso Fernández Mañueco si es que gana con Vox. Pero en cualquier caso, sabiendo que parte con ventaja el Partido Popular en esta comunidad, con bastante ventaja con el Partido Socialista, ¿a qué viene esta propuesta? No lo acabo de entender. No sé si vosotros la entendéis. Yo tengo una lectura, nuevamente, desde la comunicación política, netamente porque yo no tengo comunicación con él, pero yo creo que, a ver, es un personaje que no está tan reconocido en Castilla y León como tal, en todo el... Y lo que ha hecho es dar un golpe en la mesa. Es una estrategia que se utiliza mucho en campañas políticas y es poner en mesa de debate. Pero no es una idea nueva, ni siquiera es una idea nueva que se viene relatando constantemente. Es un tema que tú lo pones y empieza a generar debate. Automáticamente tú estás hablando de eso, estamos hablando de esto, tú ves a todos los medios de comunicación hablando del tema. ¿Qué es lo que han hecho? Le han puesto en tela de discusión. Entonces, al ponerte en tela de discusión, él puede aprovechar para ir metiendo ya sus temas de campaña que hasta ahora, que no había hecho esto, habían pasado completamente desapercibidos. Es simplemente mi apreciación y lo que yo hubiese hecho como estrategia de campaña si él fuese mi asesorado, por ejemplo. Yo tengo otra interpretación un poco diferente y a lo mejor un tanto perversa, ¿no? Pero al final, cuando hablamos de ese riesgo de la extrema derecha, no extrema derecha, que tanto se trae a colación habitualmente, al final acaba poniendo en un compromiso, en este caso al candidato del Partido Popular, por una posible aproximación al Partido Socialista y ese binomio que tanto se critica desde la extrema derecha, que todo es lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que al final tiene en el fondo un objeto que no es, desde luego, conseguir ese acuerdo, no es, desde luego, conseguir ese planteamiento, sino el hecho de cuestionar, en este caso, al candidato, al actual presidente de la Junta de Castilla y León. Bueno, pero el candidato se ha desmarcado al siguiente minuto, ¿no? Sí, claro, pero la respuesta, como bien decía, en práctica de comunicación política es lógica. ¿Y qué es lo que pasó en las últimas elecciones en las que el Partido Popular... tú lo decías antes, Óscar, y no sería una mala idea, ¿eh? Un pacto de Estado, un pacto político, más que un pacto de Estado, un pacto de los partidos, que gobierne siempre la lista más votada, que eso no va a suceder nunca, porque no le interesa ni al Partido Popular ni al Partido Socialista. Claro, nuestro modelo es parlamentario y eso, es decir, que cuando vamos a las elecciones no son unas elecciones presidenciales. Elegimos un parlamento y ese parlamento luego es el que no hay decide segunda la vuelta, como hay en otros países. Por tanto, en principio, lo de la lista más votada
bueno, puede ser, a la vista de algunas cosas que han ido pasando, uno diría, sí, seguro, o sea, estaría muy bien. Pero digamos que nuestro modelo es el parlamentario. Si se decide eso, para que tenga alguna autenticidad, es necesario que haya un acuerdo. Y un cambio en la ley. Un acuerdo contra los tránsfugas, este tipo de cosas. También, por ejemplo. Y lo que pasa que algún más ejemplo bien... práctico, vamos a poner algún ejemplo práctico histórico que haya ocurrido, ¿no? En fin. Lo que pasa que si no, pues queda más bien pues como un canto al sol, como un guiño quizá de campaña, ganar unas cuantas miradas, la gente a lo mejor empieza a conocer a alguien que a lo mejor todavía no le conocía mucho. Yo sí subrayaría que la vida interna de los partidos es complicada y él debiera animarse un poquito a imitar a Page, que Page tampoco es que sea un... Pero que dé un poco de batalla con su jefe. O sea, más allá de listas votadas, por ejemplo, el modelo de financiación. Bueno, hoy lo ha rechazado. Ha dicho algo, ha hecho un poquito, pero que dé su batalla dentro del partido, porque si no será una víctima de Pedro Sánchez, una víctima más. O sea, Pedro Sánchez ya tiene unos cuantos en su... Y Pedro Sánchez va utilizando a unas cuantas personas hasta que le sirven. A Óscar Puente, ya que antes salía, le utilizará hasta que deje de servirle. En el momento a lo mejor que Junts le diga, este señor se tiene que ir fuera, pues ese día dirá, ya te vas fuera. Pues entonces le animaría a que dé un poco de batalla en su partido, porque siendo un partido socialdemócrata, el modelo que Pedro Sánchez ha pactado con Junqueras es una vergüenza. Es una vergüenza desde el punto de vista de la igualdad, de la redistribución. Por tanto, siendo un partido socialdemócrata, sonroja más todavía que Pedro Sánchez haya llegado a ese tipo de acuerdo. Esa batalla debiera darla el líder del partido, del PSOE en Castilla y León, pero con cierto auge, con cierto empuje. Bueno, quiero preguntaros también porque, claro, ya conocemos a los candidatos, conocemos los cabeza de lista de PP y PSOE. Exacto. De Partido Socialista, conocemos los números 1 y los números 2. Ayer conocíamos los números 1 del Partido Popular, una gran renovación, muchas mujeres. El lunes se van a conocer las listas completas, pero el candidato de Vox, estamos a verlas venir. Al parecer el lunes puede ser que se dé el nombre, ya sabe que el que más suena es Carlos Pollán, pero es que estamos a menos de un mes de la campaña electoral. Y la gente en la calle, no sé si lo exige, que eso ya lo dudo, pero no sabe quién va a ser el candidato de Vox. La estrategia de las últimas elecciones autonómicas ha sido esa, al final el desconocimiento del líder y realmente, y sí que es una estrategia de comunicación de nuevo y toda la noche llevamos hablando de lo mismo, en la que Santiago Abascal sea quien lidere ese cartel electoral que en algunos casos incluso ha sido físicamente. En Extremadura lo compartía. Yo creo que en cambio aquí no es un tema de estrategia política. Yo creo que más bien aquí es un tema de que no logran ponerse de acuerdo, porque además tengo ciertas voces que me lo han hecho llegar, que no tienen un camino muy claro, que no tienen a alguien que les esté marcando el camino. Así es que yo creo que ahí no va por estrategia, sino más bien por un poco de no llegar a acuerdos. Cierta división, ¿no? Esa parte David Hierro, esa parte Carlos Pollán. Yo creo que va más bien por ahí. ¿Gallardo no repite? No, Gallardo no. Gallardo ya no está casi en Vox, te recuerdo. De hecho, está siendo muy crítico en las redes sociales con el que era su partido. O sea que... Sí. Bueno, pues, en fin, veremos a ver el lunes si conocemos ya al candidato de Vox y le ponemos cara. Yo creo que ya, es perfectamente conocido si finalmente es Carlos Pollán, que es el que suena en todas las quinielas, el actual presidente de las Cortes. David, Patricia, Óscar, gracias como siempre. Gracias. Nosotros vamos a ir a publicidad y a la vuelta charlo como todos los jueves un ratito con nuestro viñetista Chema Nieto. Buenas noches, Chema, con la que está cayendo y tienes un paisaje luminoso en tu ventana. Es que es una imagen de este verano pasado, del yacimiento de la Peña del Castro, en la Ercina, al lado de Cistierna, en León. Allí un grupo de investigadores de la Universidad de León ha identificado, según hemos sabido esta semana, un complejo religioso del siglo II a.C. Cierto, 2 edificios en forma de D mayúscula con un altar en el centro en el que había restos carbonizados de ofrendas de animales y cereales. A lo mejor era un restaurante.
Pues no lo parece, Chema. Los restos, en buen estado de conservación, son de edificios de 6 y 8 metros de diámetro, muy pequeño, desde luego, para ser un comedor. Según los arqueólogos, en la Edad del Hierro se rendía culto a divinidades relacionadas con los ciclos agrícolas. Se me ocurre que el edificio que tenemos en Castilla y León, en forma de D mayúscula, es el hemiciclo de las Cortes, solo que no es de la Edad de Hierro, sino de David Hierro. Sin comentarios. ¿Será Hierro el candidato de Vox a las autonómicas del 15 de marzo? ¿Lo será Carlos Pollán? La formación verdosa sigue manteniendo la incógnita que desvelará este próximo lunes. Los populares, en cambio, ya han hecho públicas sus listas con muchas caras nuevas, por cierto. La renovación ha llegado al PP, que se feminiza llamativamente en sus cabezas de lista. 6 mujeres en los carteles de Ávila, Burgos, León, Valladolid, Palencia y Zamora. Solo repiten el propio Mañueco en Salamanca, Francisco Vázquez en Segovia y la consejera Rocío Lucas por Soria. Pero como en este programa no nos quedamos en análisis superficiales como esta cuestión del género, he repasado los perfiles de las candidatas y he encontrado un aspecto común en casi todas ellas. Pues no sé, Chema, son profesionales de formaciones, pues muy variadas. Hay una arquitecta, una economista, una maestra, una abogada, una ingeniera agrícola. Pero todas vienen de la administración pública. Esta comunidad de funcionarios será gobernada seguramente por funcionarios de Diputación, de ayuntamientos y de la propia Junta. Bueno, es bueno que los políticos tengan experiencia de gestión. Además, hay una excepción en eso que dices. La candidata de León, María José Álvarez, viene del sector privado. Sustituye a Suárez Quiñones, que acabó políticamente carbonizado en los incendios del verano, como los restos de los altares de la Edad del Hierro de los que hablábamos antes. Quien ya por fin empieza a coger algo de ritmo en esto del comienzo de la carrera electoral es el candidato del PSOE. Carlos Martínez saca pecho en Soria y ha estado en Salamanca y hoy en Madrid. Y en Salamanca nos ha regalado una frase que a mí me ha llamado la atención, porque no la había oído nunca. Dice Martínez: Mañueco miente más que el último minuto de la lavadora. Pocas lavadoras has puesto tú, Chema. Tal vez tengas razón, en eso soy un poco de la Edad del Hierro. Esperemos que de aquí al 15 de marzo nuestros políticos hablen de propuestas de futuro y no vociferen como trogloditas. Pues me temo que no, que le van a dar prioridad más a esos mensajes de titular fácil que al programa electoral. Lo iremos viendo aquí en Cuestión de Prioridades. Buen fin de semana, Chema, y a ustedes, ya saben, les espero el lunes. Buen fin de semana. Adiós.